Seguimos hablando de la segunda parte de las contiendas. Romanos capítulo 2, versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hay personas que persisten en contra de la verdad, con doctrinas que no son la verdad. Pero alguien que contiende con otra doctrina que se opone a la del reino de Dios, o no tiene relación en cuanto en la predicación de la restauración del reino de Dios en la tierra, en vez de eso su mensaje es prosperidad, sanidades, milagros, profecías, habladurías en lenguas, pactos, siembras, diezmos, primicias, etc. Esta contienda por la mentira y este tipo de contienda es inapropiada y desaprobada por Dios y es una obra de la carne. La pregunta ¿es apropiado contender por la verdad? ¿Es apropiado contender por el reino de Dios? Diga conmigo, sí. Todo el que se opone a la verdad está falto de sabiduría. ¿Quién o en qué libro de la Biblia encontramos esto? En Job capítulo 20, versículo 2. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Esto quiere decir, según Job, nos lo hace entender y es el que se opone a la verdad debe entender que no tiene sabiduría. Todo el que disputa en contra de la verdad y contra Dios tiene una obra de la carne basadas en envidias, iras y celos. Ahora la pregunta es, cuando expones la palabra de Dios, ¿eres calmado o no? O en algunas veces. ¿Y debemos ser calmados? Siempre. El defender a Dios es una forma de contienda y Dios también contiende. Vayamos al libro del profeta Oseas capítulo 4 versículo 1. Oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Aquí la palabra de Dios nos dice de que Dios contiende contra los hombres porque no tienen la verdad y como Dios es un Dios de verdad y de misericordia, Él se enfrenta contra aquellos que no tienen la verdad. Génesis capítulo 6, versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios contiende ¿con quién? Con el hombre, porque el hombre no tiene la verdad. Dios, al igual que nosotros, contiende por justicia. De manera que Dios apropiadamente es un Dios de confrontaciones, es un Dios de contiendas, pero no tiene ni una obra de la carne. Es decir, Dios no es carnal. Y nosotros, siguiendo el ejemplo del Padre y del Hijo Jesucristo, tenemos que contender por la verdad, pero sin llegar a ser carnales. Judas capítulo 1 versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Mi forma de hablar en mi fe debe estar amparada en la verdad. Tranquilo y relajado, porque un siervo de Dios no debe ser contencioso, y no es que no defienda el evangelio, sino lo hace con control en su dominio propio, basado en la verdad, sin pasar a la contienda carnal. El siervo de Dios no debe ser contencioso como siervo de Dios. Debo evitar las contiendas con aquellos que suelen decir que tienen la verdad, aunque no lo es. Segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 25 dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Cómo debo contender? Con mansedumbre y apacible. Corrija a los que se oponen porque busco una oportunidad para él. Una persona que está en la mentira, por el error y la mentira del diablo, mi deber es en tratar sacarlo del error. Los que se oponen rojos les da ira al contender por la palabra de Dios, es porque su contienda está basada en celos, iras y envidias. Y por eso Pablo le dice a Timoteo de que con mansedumbre escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él.
¿Cómo debemos hacerlo? Con mansedumbre. Porque los verdaderos cristianos no somos dados a los celos ni a las envidias. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Entendamos aquí, yo no debo ser contencioso al Señor, ni sufrido. Porque cuando eres amable, eres apto para enseñar. Sufrido, sufro el agravio, la ofensa al enseñar, porque las personas nos van a ofender. Y ahí es donde debo ser amable. El siervo de Dios, si en dado momento tiene que contender, debe ser amable y sufrido. Pero si no tenemos estos parámetros, sucede en perder el norte y nos volveríamos carnales. Porque muchos dicen, ya porque Pablo dice que el que predica la palabra del evangelio debe ser sufrido, entonces ya se achacan de que dicen que pobrecito el pastor, que hay que ayudarlo, que hay que pagarle todo. No, de eso no se refiere la palabra sufrido, de lo que está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo de que cuando es sufrido es porque sufre el agravio de aquellos que le confrontan y lo tratan de mentiroso. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 16, dice: con todo eso, si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Pablo dice, con toda la verdad, y si con eso alguno tiene la costumbre de ser contencioso, digámosle, nosotros no tenemos eso. Si no está de acuerdo conmigo, no hay problema. Su decisión es voluntaria. Usted decide si lo recibe o no. Si alguien está equivocado, es débil en la verdad. Y yo tengo la verdad, soy fuerte. Es decir, el que tiene la verdad es fuerte. Pero si el débil quiere dejarse direccionar, debo hacerlo con mansedumbre. Romanos capítulo 14, versículo 1 dice: recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Cuándo debo hablar de los conceptos religiosos y doctrinales? Cuando alguien me hace una pregunta. Por eso Pablo dice, no para contender sobre opiniones. Las diferencias en cuanto a doctrinas van a existir siempre. En el tiempo de Jesús existían los fariseos y los saduceos, y tenían creencias distintas, como el de la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección, y los fariseos sí creían en la resurrección. Evangelio Mateo capítulo 22, versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Eso está en Mateo 22, 23. Y luego vayamos al libro de Hechos capítulo 23, versículo 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Similar pasa con las demás doctrinas del hoy. El adventista guarda el séptimo día. ¿Es bíblico? Sí, pero hoy no está vigente eso. Fue para un pueblo judío llamado Israel. Los trinitarios, católicos y unitarios, Jesús solos, dicen que Jesús es Dios. Y no lo es, porque Jesús es el Hijo de Dios. El testigo de Jehová, aunque tiene claro la posición de Jesús en ser el Hijo, y el Padre Jehová, que es el único Dios, pero afirman de que en la primera resurrección solo se levantarán 144,000. Y no es así, no es literal, porque es simbólico. Son estrictos en vestido, comidas y las transfusiones de sangre. Pablo dijo, estamos en la gracia, somos libres. Lo que como no contamina. Es lo que sale de mi boca. Y esas doctrinas se rigen por lo que una vez fue, pero hoy ya no lo es. Así, mis amados en el Señor, finalizamos lo que tiene que ver con las contiendas. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.